A continuación, ahora antes de empezar la mesa redonda que seguirá, se proyectarán 3 vídeos de saludo internacional que han grabado John Turner, el CEO de XBRL Internacional, Eduardo Javier del Moral, representante de ESMA, y Gemma Sánchez Danes, representante de EFRAG. Hello, buenos días. On behalf of the board and the staff of XBRL International, I'd like to congratulate you all on everything that you've achieved in 20 years at XBRL Spain. Throughout that period, you have demonstrated extraordinary persistence, you've demonstrated exceptional innovation, terrific collaboration, and a real focus on communication and connection. By persistence, I mean all the work that you've done to bring together a very broad community, an entire supply chain that ranges from the accounting community, the software community, the academia, the regulators in Spain, and a host of other stakeholders who have together worked to ensure that we're moving from a paper paradigm to a data paradigm, enhancing accountability and transparency and improving the information that people have to make decisions with. Without all of your work, that wouldn't be happening. You've also demonstrated exceptional innovation. As many of you know, key parts of the XBRL specifications, including dimensions and formula, wouldn't work the way they work today were it not for the very determined effort and exceptional work that was carried out largely from within XBRL Spain. Thank you. I think one of the most impressive aspects of what you've been doing over the years is the extent to which you've managed to collaborate across a number of domains. Clearly, in Spain, you've had significant achievements across municipalities within a number of regulatory disclosure frameworks, things like the balance sheet office work, which doesn't just, the central balance sheet office work, which doesn't just focus on Spain, but moves right across Europe, and you've really driven that. As well as the early and vital work within SEBS, the early and vital work within the IFRS Foundation, which has then expanded into a host of taxonomies and collections, including those that drive banking supervision and insurance supervision across Europe, and indeed inspire the same activities in many other parts of the world. The work that you've been doing has been tremendously important inside Spain and inside Europe. But I would also like to commend you for all of the work and the focus that you've had on communications and connections with our colleagues, particularly in South America, and the education, training, patience, and collaboration that you've achieved in those environments mean that we have a host of implementations, including in Panama, in Mexico, in Colombia, in Peru, in Chile, in Uruguay. I'm sure I'm missing some out. But thank you very much for all of that work. It's just been tremendous. Thank you indeed for all of the work that's been going on inside XBRL Spain over 20 years. We look forward to the next 20 years of international collaboration, cooperation, and friendship. We hope you have a wonderful day, and congratulations once again. Buenos días, me llamo Eduardo Moral y formo parte de la Unidad de Información Corporativa de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, conocida por sus siglas en inglés como ESMA. En primer lugar, permítanme felicitar a XBRL España por su 20 aniversario. Desde ESMA estamos muy comprometidos con la promoción de la innovación tecnológica y el uso efectivo de los datos. Uno de nuestros principales objetivos en los próximos años es impulsar el reporte digital estructurado de la información corporativa en Europa, tanto la financiera como la de sostenibilidad. Esta práctica no solo mejora la transparencia y la eficiencia, sino que también facilita el análisis y el acceso a la información, fortaleciendo así el mercado de capitales único europeo y aumentando la confianza de los inversores. Durante estos 20 años, hemos presenciado un admirable esfuerzo por parte de XBRL España en la promoción y educación
sobre el reporte digital estructurado de la información financiera corporativa. Confiamos en que este mismo espíritu se mantenga a medida que avanzamos hacia la digitalización de la información de sostenibilidad, que pronto será obligatoria. Agradezco sinceramente su atención y les deseo una reunión llena de debates fructíferos. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Gemma Sánchez Danés y soy miembro del Leadership Team de IFRAC Sustainability Reporting. En primer lugar, me gustaría felicitar a XBRL España por sus 20 años, un aniversario importante y que demuestra cómo este lenguaje y la digitalización de la información corporativa ha dejado de ser una innovación para ser una necesidad. Y darles las gracias por esta invitación. Mis disculpas por no poder hoy ser aquí físicamente en Madrid. Desde IFRAC y bajo el mandato de la CSRD de la Comisión Europea, la digitalización de la información corporativa de sostenibilidad fue un requisito desde el primer momento. La ambición de tener información estandarizada, comparable y de consumo múltiple era parte de la directiva. Y para conseguir este objetivo, el dato digitalizado es un must y el futuro, si no el presente, del trato de esta información por parte de los usuarios. Desde IFRAC hemos publicado la primera taxonomía completa de reporting XBRL para ESG, medioambiental, social y de gobernanza a nivel mundial, dentro de un marco obligatorio y que aplica a 45.000 compañías. Por lo tanto, este es un hito en sí mismo. De hecho, hace poco, el 8 de abril, terminamos la consulta pública de la taxonomía XBRL y ahora mismo estamos tratando estos resultados para ver si se tiene que adaptar el texto de la taxonomía. De hecho, hoy mismo en el TEC vamos a discutir los primeros resultados que hemos visto de esta consulta pública. Y no somos el único organismo que está elaborando una taxonomía XBRL, sino que estamos viendo también que la ISSB y GRI están trabajando en la misma. En el caso de la ISSB, hemos visto que de hecho ya han hecho una consulta pública y nosotros que estamos realizando lo que llamamos tablas de interoperabilidad con el ISSB y el GRI, lo que hemos estado haciendo también no solo es viendo esta interoperabilidad, ¿no? El mapeo de requisitos de información de ISSB a NACE o de NACE a GRI, sino que también estamos viendo cómo se puede hacer esta interoperabilidad a nivel de taxonomía digital a través de mapping tables, para así evitar un coste superior a aquellas compañías que están operando bajo dos marcos. Lo mismo lo estamos haciendo o lo haremos con el GRI. En nuestro caso, cabe destacar que la taxonomía XBRL sí que se ha publicado para el primer conjunto de normas, pero también la vamos a realizar para las normas de pymes cotizadas y posteriormente con las sectoriales. En este sentido, nuestra reflexión en el momento inicial de ver o crear una arquitectura que fuera lo suficientemente flexible y también que pudiera albergar las normas que vamos a sacar a continuación fue muy importante. En conclusión y para terminar, no se concibe reporting de sostenibilidad sin taxonomía XBRL digital. Y este es el logro que deberíamos celebrar hoy. Muchas gracias. Bien, a continuación pasamos ya a nuestra mesa redonda sobre sostenibilidad, con lo cual llamo ya a los asistentes a que procedan a ocupar sus sitios. En primer lugar, don Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de Administración de Justicia del Ministerio de Justicia. En segundo lugar, Eduardo Manso, director del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Enrique Bonsón, presidente de la Comisión de Contabilidad y Nuevas Tecnologías de AECA.
verde puede hablar. Bueno, y finalmente, María Dolores Urrea, subdirectora general de Normalización y Técnica Contable del ICAC. En verde. Simplemente botón, si está en verde ya puede hablar. Bueno, pues vamos a dar comienzo entonces a la mesa redonda. En primer lugar, cedo la palabra a Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia. Bueno, buenos días a todos y todas. Lo primero quería agradecer la invitación que se ha trasladado al Ministerio de Justicia y felicitar por estos 20 años a la Asociación XBRL, porque los datos y el procesamiento de los datos es algo absolutamente fundamental y aquí no hay que explicarlo. Quería dar unas pinceladas de lo que es la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, porque estamos en un entorno en el que no todo el mundo lo conoce. La Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia es la primera que se crea en el Estado. Actualmente existe otra en Sanidad, pero normalmente en los ministerios el nivel de transformación digital está a nivel de subdirección. Es la primera vez que se crea una dirección general. Para los que somos un poco de la AGE, esto tiene su relevancia porque participas en el comité de dirección del ministro, lo cual es una cuestión diferencial en relación a la posibilidad tanto de hacer propuestas como de realizar proyectos. Esta dirección general tiene tres gorros, tres ámbitos de actuación, uno interno al Ministerio, en este caso el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en caso concreto la prestación de los servicios digitales a la Secretaría de Estado de Justicia, que tiene competencias como el registro civil o tiene competencias como la gestión de la nacionalidad. Por otro lado, y esto es lo que mucha gente no conoce, la justicia en España no está totalmente transferida. Al contrario que Sanidad y Educación, donde la responsabilidad en todas las comunidades autónomas de la sanidad o de la educación es de la comunidad autónoma, en el caso de la justicia, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla y órganos centrales, Supremo y Audiencia Nacional, las competencias siguen siendo del Estado. En el resto de comunidades autónomas, en cada uno de los territorios, la competencia es autonómica. Por lo tanto, el nivel de desarrollo de los servicios digitales es una cuestión que depende de esa propia autonomía. Y, por último, algo que se potenció muchísimo en la anterior legislatura fue la prestación de los servicios comunes de país. Dado esa dispersión de competencias, incluyendo distintos sistemas de gestión procesal, nos embarcamos entre todos en una serie de proyectos de transformación digital de la justicia, en la cual una base fundamental era la interoperabilidad y la orientación al dato, algo que en este ámbito creo que se entiende perfectamente, porque hasta ahora no existía ni la orientación al dato. La justicia en muchos territorios, no solamente en los territorios del Ministerio de Justicia, también en Aragón, Navarra, Cantabria, es completamente digital, no hay expediente papel, pero en todas las jurisdicciones y en todos los ámbitos, pero era orientada al documento, a lo que presenta, digamos, el abogado en una redacción alambicada y barroca en algunas ocasiones, que se tramita de manera electrónica, pero se tramita de manera, para entendernos, manual. Una serie de proyectos de la legislatura pasada orientan al dato
todo el funcionamiento de la justicia y orientan a la interoperabilidad para que haya un modelo común de funcionamiento en todo el Estado. Se desarrollan 17 proyectos principales de interoperabilidad, alguno más, y si tienen curiosidad, pues pueden ver el manifiesto del dato. El manifiesto del dato se aprobó la anterior legislatura, ahora estamos con el manifiesto de inteligencia artificial, se aprobó por el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, todas las comunidades autónomas y el territorio ministerio en un ámbito de cogobernanza y conseguimos plantar esa semilla de orientación al dato, ya no solamente en electrónico, sino orientado al dato, la justicia en España. Esto se hace también a través de una gran reforma normativa que ya está aprobada, la Ley de Eficiencia Digital, que se aprueba a través del Real Decreto Ley 6/2023. Es una ley que indica la orientación al dato en la tramitación de justicia, indica la posibilidad de realizar actuaciones automatizadas, asistidas y proactivas, indica la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial, habla de la robotización, es decir, es una ley de tramitación en un ámbito como justicia con una serie de cuestiones bastante potentes y bastante avanzadas. Relacionado con esto, en el ámbito concreto de los registradores, también la Ley 11/2023 transfiere determinadas directivas y habla de la digitalización de las actuaciones notariales y registrales. Supongo que se habrá comentado, a partir del día 9, los registros serán completamente electrónicos. Todo esto entra dentro de ese paquete completo de transformación de todo el ámbito justicia, donde tenemos especial relación con los notarios y los registradores, para conseguir esa justicia no solo digital, sino también orientada al dato. Esta orientación al dato la aplicamos no solamente a las cuestiones judiciales habituales. De hecho, la semana pasada, no sé si lo conocen, hay un procedimiento que es masivo en los juzgados, que es el procedimiento monitorio, las reclamaciones económicas, ¿vale? Si ya entran a través del sistema o conocen a alguien que pueda presentar cuestiones a la justicia, podrán ver que en todo el territorio del Ministerio ya se puede presentar 100% orientado al dato. ¿Qué nos está permitiendo esto? Que en el ámbito financiero existe desde hace tiempo, la tramitación automatizada y robotizada de esos procesos monitorios. Esto es una realidad ya, está funcionando de manera robotizada en Murcia, en Cáceres, en algún otro sitio, y es una realidad ya que hemos extendido a todo el territorio Ministerio de Justicia. Si se meten en Lexnet para entendernos, verán que pueden presentar un monitorio orientado al dato. Relacionado con esto, estamos también planteando, y ya tenemos un conjunto de datos, en el manifiesto del dato verán que existe el lago de datos de la Administración de Justicia, tenemos un conjunto de datos que también están relacionados con los temas de sostenibilidad. Si bien no estamos directamente impactados para los reportes corporativos en relación a cuestiones de sostenibilidad y directamente impactados por la directiva, sí que estamos trabajando en tener información de sostenibilidad de cada uno de nuestros proyectos, de los aspectos relacionados con responsabilidad, digamos, social corporativa, con economía circular, con uso de recursos, todos los temas relacionados con gobernanza, con valores éticos, con sistemas de control, de gestión de riesgos, transparencia, estamos incluyendo esa información. Y, de hecho, tenemos una buena parte de la información ya preparada y las estamos desplegando. No sé si lo conocen, porque no suele ser muy conocida, lo pueden ver en el móvil, aunque en el móvil se ve pequeño. Datos.justicia.es es una página web que agrega información de manera completa de todo el territorio, gracias a ese acuerdo que hemos conseguido con Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y comunidades autónomas, y ha permitido el poder publicar directamente de manera transparente toda esta información, que desde el punto de vista de XBRL también interesa que toda está publicada también en datos.gov.es. Datos.justicia.es tiene la información visual, podrán jugar y podrán ver pues el número de matrimonios en su provincia de registro civil, los matrimonios que se hacen entre una nacionalidad y otra, o los que son del mismo sexo o sexo distinto. Este tipo de cuestiones las tienen disponibles, está completamente abierto, pero en datos.gov.es están los conjuntos de datos de manera que se puedan procesar automáticamente. Esto también querría destacar que lo estamos también haciendo con los registradores, en el sentido de que, por ejemplo, también estamos con un piloto de intercambio de información orientada al dato, no solamente electrónica, entre el sistema judicial y los registradores. Esto está funcionando ya, de hecho, parece que cada vez mejor y seguramente se extenderá a todo el territorio del Estado, pues supongo que a una gran brevedad.
Esta orientación al dato, esta obtención y reporte de información, que en el ámbito financiero es absolutamente fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sistema económico, quiero que sepan que hemos copiado todas estas buenas ideas o estas buenas indicaciones y lo estamos trasladando al ámbito de la Administración de Justicia. Y estamos aquí para seguir aplicando este tipo de transformación, este tipo de orientación al dato y este tipo de mejoras que permitan a todos un funcionamiento más claro, más transparente, más efectivo, más eficaz, que es a lo que nos tenemos que dedicar las distintas administraciones. Y sabiendo que se está normalizando toda la parte del reporte de sostenibilidad, pues esperamos que podamos adaptarnos a los estándares que se marquen para que también se pueda tener la información de sostenibilidad del ámbito de la Administración de Justicia de manera lo más estandarizada posible. Nada más por mi parte, a su disposición para cualquier consulta, duda o mayor información que se requiera y enhorabuena de nuevo por estos 20 años. Muchas gracias, Aitor, por tu intervención, tu presencia y sobre todo por recordarnos a los registradores la fecha del 9 de mayo, que está ahí para, como se dice ahora, electronificarnos ya definitivamente. Aunque, es orgullo de país, es orgullo de país. Recordaremos luego los aniversarios cada 9 de mayo, espero. Bueno, muchos registros. Yo que soy registrador mercantil de Barcelona, llevo electronificado ya bastantes años, aunque no esto con los estándares que va a exigir la nueva ley, aunque prácticamente nosotros registros como el Mercantil de Madrid o el Mercantil de Barcelona, que son registros muy grandes, y los buques insignia de los registros de este país, ya llevamos un nivel de electronificación muy alto y nos va a costar, la verdad que nos va a costar menos, yo creo, que otros registros en otros sitios más recónditos de España. Pero bueno, yo por la información que tengo de mi compañero vocal del SSI, de los servicios del sistema de servicios de información, va muy bien y yo creo que no vamos a tener ningún problema en afrontar esta electronificación. Y bueno, doy paso ya a nuestro siguiente interviniente, Eduardo Manso, de la Comisión Nacional. Muchas gracias, Francisco Javier. Y bueno, gracias, reiterar, al igual que mis antecesores, el agradecimiento a XBRL por la invitación y por el éxito de haber estado 20 años y imagino, no sé si estaré dentro de los próximos 20, pero si me invitáis trataré de asistir al menos como participante. La verdad es que bueno, en estos 20 años, además del XBRL, que evidentemente pues yo creo que es una historia de éxito, ¿no? Y que se ha ido extendiendo a todos los sectores, pues también ha cambiado mucho el reporting financiero, el reporting corporativo, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en el sector en el que yo me muevo, en el mundo de las sociedades cotizadas, pues ha cambiado pues enormemente, ¿no? Si empezamos por formato, pues hace 20 años todavía las cuentas anuales las recibíamos en papel y como teníamos que ponerlas al público había que escanearlas, todo el proceso, había errores, se llevaba pues casi una semana de todos los servicios administrativos en la comisión, con lo que hoy efectivamente eso ya no se produce. Con ocasión de las NIF, incluso un poco antes, pues ya empezamos a lo que es de hecho, es decir, nosotros tenemos el XBRL en dos formatos distintos. Por un lado, desde que se implementaron las NIF en el 2005, con las informaciones intermedias, semestrales, que vienen una taxonomía cerrada y para nosotros eso es muy beneficioso y nos permite, pues, aparte de como para nuestras propias herramientas de supervisión, modelos de selección, análisis de riesgos, también emitimos publicaciones semestrales de todo el sector y todo eso pues se puede hacer gracias al XBRL, ¿no? Sin excesivo trabajo manual. Y a raíz de la iniciativa europea del Reglamento Europeo 2019 el 1915 de 2019, pues empezó también las cuentas anuales a emitir en formato electrónico. O sea, ya no cabe en papel, tiene que estar en HTML y específicamente los estados financieros principales y las notas tienen que estar etiquetadas o tagueadas, ¿no? Como dicen algunos, en XBRL. Y por lo tanto eso ha sido un avance notable. Es verdad que a diferencia de la IPP,
el hecho de que el reglamento europeo permita extensiones y los propios estados financieros de las NIF no son tan estructurados o tan uniformados como, por ejemplo, el Plan General de Contabilidad, hace que la posibilidad de explotar las cuentas anuales sea un poquito más dificultoso, sobre todo a la hora de agregar, y estamos trabajando con ello desde hace un par de años y lo acabaremos consiguiendo, yo creo, con las herramientas que se mencionó con anterioridad de inteligencia artificial, pero es más complejo. Por eso me congratula ver la nueva taxonomía del EFRAG para la sostenibilidad, que es una taxonomía, yo diría, bastante más compleja también, anidada, con 3 niveles de reporting, pero donde se produce una relación biounívoca entre cada data point o desglose y etiquetas. Eso yo creo que reducirá bastante la posibilidad de extensiones y facilitará mucho toda la capacidad de integrar y acumular y gestionar de manera automática toda esa información. Y si ya no nos centramos solo en el formato, sino en el contenido, pues el mundo efectivamente también en los 20 años ha cambiado mucho. Hace 20 años pues únicamente era la información financiera, el informe de gestión, que era, yo diría, un informe secundario en tamaño, en extensión, en importancia que le daban los inversores, y desde entonces, pues desde el 2004, nosotros viene siendo exigible el informe anual de gobierno corporativo, que también está en formato electrónico y se puede tratar en XML, y por lo tanto, de hecho, publicamos todos los años un informe donde se dan la descripción del mundo corporativo en España. Desde el 2013 el informe anual de remuneraciones y desde el año 2017 el informe de sostenibilidad. Yo creo que ahora, a partir del año que viene, de este ejercicio, pero que se publicará en el 2025, las compañías, es verdad, todas las compañías en Europa, a raíz de la implementación de la CSRD, pues tendrán que enfrentarse a un reto. Pero me gusta decir, y estoy convencido, estamos convencidos, yo creo, en la CNMV, que las compañías españolas están bastante mejor preparadas que el resto de compañías europeas, ¿no? Mientras que la directiva europea en su momento, la NFRD de 2014, pues era mucho más light, mucho menos exigente que la CSRD. La Ley 11/2018, que es la que implementó la NFRD en España, tras un primer año a través de un Real Decreto Ley, pues es una normativa bastante más exigente en cuanto a contenido, en cuanto al alcance, mientras que el alcance a nivel de la directiva era únicamente para entidades de interés público y más de 500 trabajadores. La directiva, la Ley 11/2018, desde el año 2021, ya lo establece para cualquier compañía que tenga más de 250 empleados. O sea que el alcance es bastante parecido al alcance de la directiva si sacamos precisamente en el ámbito de los mercados de valores, que ya todas las pymes, excepto las micropymes, pues tendrán que publicarlo, aunque para eso quedan, pues al menos desde el 2027, si no hacen un opt-in out, y podrían diferirlo 2 años más, ¿no? Por lo tanto, y luego también otro elemento importante de la Ley 11/2018 es que exigió la verificación por un tercero, que eso es algo que otros países, salvo Italia y algún otro estado de la Unión Europea, pues no lo exigía, y eso facilitó bastante un poco digamos, la calidad de la información. De hecho, nosotros en todos estos 7 años que llevamos recibiendo el EINF, como lo llamamos, el Estado de Información No Financiera, pues se nota una mejora bastante importante, ¿no? Ahora, pensamos que la CSRD tiene retos, no solo la CSRD, sino que digamos que en el mundo de la sostenibilidad ha habido 2 ámbitos en paralelo que al final se unifican. Por un lado, todo la propia información de sostenibilidad sobre los aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza, pero luego toda la información de taxonomía a través del reglamento de taxonomía, el 2020-852, que ha sido implementado además sucesivamente por distintos actos delegados. Ha habido primero 2 actos delegados en el año 2021, donde se establecía, por un lado, los formatos de desglose y luego también los criterios para que determinadas actividades económicas fueran sostenibles, inicialmente solo sobre 2 objetivos relacionados con el cambio climático, mitigación y adaptación, y ya en el año 2022 se amplió como actividad transitoria de actividades sostenibles el gas y la energía nuclear, una norma que a nivel europeo fue bastante polémica, y ya en el año 2023 pues ha habido otros 2 nuevos reglamentos delegados que, por un lado,
amplían las actividades sostenibles a los otros 4 objetivos de sostenibilidad y además también amplían también el catálogo de actividades sostenibles de los 2 objetivos climáticos de mitigación y adaptación. Por lo tanto, se han ido sucediendo una serie de normativas a las cuales, pues, evidentemente, los emisores se han tenido que ir adaptando. De nuestro proceso de supervisión pensamos que, como digo, ha habido una mejora importante, pero todavía quedan retos que las compañías yo creo que van a tener que enfrentarse, ¿no? Por citar muy brevemente algunos aspectos donde quizá puede suponer mayores retos para las compañías el publicar el nuevo informe, la nueva información de sostenibilidad de acuerdo con la CSRD, y la normativa española, una vez que se implemente, pues está yo creo que una de las grandes retos es el perímetro, y por hoy nosotros venimos exigiendo, y como así se exige en la normativa, que el perímetro de la información no financiera sea como mínimo el de la información financiera y que cualquier excepción pues se justifique adecuadamente, pero el nuevo reporte de sostenibilidad lo extiende a lo largo de toda la cadena de valor, tanto downstream como upstream, es decir, como algunos, a mí no me gusta mucho la expresión aguas arriba y aguas abajo, me suena más un poco a la expresión esa de agua abade, ¿no? de la Edad Media, ¿no? Pero bueno, no he encontrado una traducción fidedigna al español, ¿no? Yo creo que el reto del perímetro es uno de los grandes retos, porque además supone obtener información que no está dentro del control de la entidad, sino que es información que está en manos de clientes, proveedores. Por ejemplo, es una información que ya se viene dando, que es las emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI o los GHG, pues el alcance 3 claramente es información que tienen que obtener a través de la cadena. Por ejemplo, en el alcance 3 hemos notado un avance, pero todavía el ejercicio 2022 casi un tercio de las compañías cotizadas todavía no están dando los datos de efecto invernadero. El de alcance 3. Otro reto importante es la calidad del dato. Efectivamente, como los datos cada vez ya se extienden más allá de lo que es el propio grupo de control, pues es importante establecer mecanismos de control interno robustos, mientras que la información financiera ya lleva muchos años con mecanismos de control interno robustos. El tema de la información no financiera, yo creo que eso es uno de los grandes retos, sobre todo cuando el verificador va a tener que ser mucho más estricto, entre otras cosas va a estar supervisado ya por una autoridad pública, como será el ICAC, una vez que se implemente la ley, y eso, bueno, pues es otro elemento importante, ¿no? El tema de la doble materialidad, mientras que bueno, pues en el área financiera estábamos más acostumbrados a la materialidad financiera, es decir, cómo los determinados aspectos afectan a la situación financiera, a los resultados, al patrimonio de las empresas. Las compañías ya con la NFRD, a través de las interpretaciones que ha hecho la Comisión Europea en dos directrices del 2017 y 2019, ha dejado claro de alguna manera que había que la propia NFRD interpretarla desde el punto de vista de la doble materialidad financiera, materialidad social o de impacto, pero eso queda mucho más claramente especificado con la CSRD, y eso supone también otro reto importante, ¿no? Y en esa doble materialidad muchas veces también hay que alargar el periodo temporal, porque mientras que el periodo financiero normalmente son periodos a 12 meses, para encontrar los impactos, por ejemplo, impactos climáticos, impactos sociales o impactos reputacionales, muchas veces hay que alargar el periodo de evaluación, y por eso hay muchas entidades que hacían cada vez menos, pero que decían que los riesgos climáticos no eran materiales. Probablemente no sean materiales si nos ponemos en un horizonte temporal de 12 meses, pero evidentemente si los alargamos es difícil decir que no es material. Por lo tanto, yo creo que hay un reto importante, creo que supondrá una mejora, permitirá que las compañías sean mucho más sostenibles en largo plazo, ahora también contribuirán también de manera positiva a una economía mucho más sostenible, y yo creo que el uso del XBRL, bueno, pues ayudará a esa difusión y que todo el mundo pueda acceder, gestionar y manejar esos datos. Y ya sin más me despido. Muchas gracias por su atención. Enrique, gracias por tu intervención.
por recordarnos la directiva CSRD, que estamos esperando su transposición como agua de mayo todos para saber a qué atenernos, sobre todo en los registros mercantiles. Estamos teniendo muchas consultas, las sociedades cotizadas que suelen convocar las juntas ahora. Sí, eso puede ser un problema. ¿Qué pasa con los nombramientos de verificadores de sostenibilidad? Esperemos que la normativa transitoria ayude mucho a resolver estos problemas y bueno, y no nos lleve más allá. Pero bueno, sabemos que son pocas las empresas ahora obligadas a esta información, teniendo en cuenta que en España más del 99 y pico % son microempresas. Pero bueno, también el EFRAC ha aprobado últimamente normas voluntarias de información sobre sostenibilidad, lo cual ayudará mucho, porque yo creo que será el propio mercado, los propios agentes, bancos, seguros, administraciones públicas, inversores, los que van a acabar exigiendo y convirtiendo en obligatoria, por muy voluntaria que sea la información para las empresas. A fin de cuentas, va a acabar siendo un sello de calidad el depósito de esa información sobre sostenibilidad. Bueno, doy paso ya, sin más, a Enrique Bonsón, presidente de la Comisión de Contabilidad y Nuevas Tecnologías de la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría. Gracias, Enrique, y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo también ando un poco acatarrado. Además, el clima de Madrid me resulta demasiado frío, ¿no? Aunque comparado con el mío. Bien, en primer lugar, agradecer a XBRL España esta invitación después de algunos años desconectados de XBRL, creo que desde el 10º aniversario, pues es una alegría, y es una alegría comprobar cómo XBRL pues ha seguido desarrollando el estándar y el nivel de madurez, ¿no?, en estos momentos. También es una satisfacción pues comprobar cómo ya tenemos el formato electrónico único europeo funcionando. Ya ha llevado bastante tiempo. Yo recuerdo un artículo que escribí en 2001, donde hablaba precisamente de eso, del papel de XBRL en Europa, y bueno, lo que en aquella época era un poco anticipación, pues ya se ha cumplido y eso está ahí, ¿no?, realmente. Hoy me gustaría comentar, aprovechando esta invitación, comentar, digamos, la dimensión menos tratada dentro de la ESG, ¿no? De hecho, yo añadiría en la visión que estamos desarrollando dentro de la propia Comisión de Nuevas Tecnologías de AECA, una llamada de atención hacia el desarrollo de la D, añadir una dimensión de responsabilidad social corporativa, que es lo que denominamos responsabilidad digital corporativa. Por tanto, que en los modelos de información sobre sostenibilidad pues hay que incorporar precisamente esa dimensión digital, ¿no? Bien, hemos estado trabajando dentro de la comisión, hemos emitido una opinión, la opinión número 2, que realmente define la responsabilidad digital corporativa, y básicamente se pone el énfasis en que es un enfoque corporativo donde las empresas pues tienen que cuidar los aspectos no solamente legales, sino también éticos de todo lo relacionado con datos y con las tecnologías, ¿no?, especialmente en lo que se refiere a la protección de derechos y también concretamente al tema de las decisiones algorítmicas, ¿no? Este es uno de los puntos, además, que están recogidos actualmente en la ley recientemente aprobada, ley de inteligencia artificial, pero que es una de las áreas de riesgo. Es decir, cualquier software de IA que afecte a decisiones o que tome decisiones algorítmicas que puedan afectar a derechos fundamentales, pues son realmente elementos de riesgo, ¿no? Y como tal están recogidos dentro de la propia ley. Esto, evidentemente es uno de los aspectos que las empresas tendrán que empezar a reportar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues primero estudiar para elaborar esta opinión, que por cierto se va a publicar en breve. Ya tenemos las segundas pruebas de imprenta y creo que saldrán la semana que viene. La opinión emitida número 4, que es precisamente sobre el marco de información. ¿Por qué es necesario todo esto? Está claramente representado. Identity Valley es uno de los consorcios, uno de los think tanks
europeos que llevan más tiempo trabajando sobre el tema, ¿no? Entonces, el hecho claro, necesitamos confianza en lo digital, necesitamos confianza, y esa confianza pues va a generar que realmente todos los procesos de transformación y toda la digitalización y toda la implementación de la inteligencia artificial, ¿no? Antes salía un aspecto ahí muy interesante que era acerca del futuro de XBRL. Y yo diría, y la conexión del XBRL con los modelos de lenguaje, porque evidentemente los modelos de lenguaje tienen mucho que aportar. Bueno, esto quizás no en el estado actual de desarrollo de los modelos de lenguaje, pero probablemente en la evolución de los modelos de lenguaje. Es decir, dentro de 4 años o cuando se celebre el 25 aniversario de XBRL, ¿cuál será el estado de la cuestión? Yo creo que realmente hay una conexión muy importante y utilizar los modelos de lenguaje para esa interpretación de todas esas narrativas que están en los estados financieros, que son las que han ido más retrasadas tradicionalmente en el propio desarrollo del XBRL, serán interesantes, ¿no? Bien, bueno, básicamente en lo que respecta a la responsabilidad digital corporativa, las zonas en azul son las zonas que realmente ya están más maduras porque hay principios sobre inteligencia artificial, pues hay muchos requisitos emitidos por la Unión Europea, la propia ley que entrará en vigor pues cuando termine todo el proceso administrativo, nos dan ya un marco realmente que está ahí, ¿no? El paso siguiente, evidentemente, es el reporting, son los informes y, por supuesto, la verificación tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Cuál ha sido la metodología que hemos empleado para el desarrollo de este marco que voy a presentar brevemente? Bueno, básicamente hemos hecho mucho trabajo empírico sobre prácticas de reporting, fundamentalmente centrándonos en Europa, ¿no? Y hemos estudiado mucho reporting de empresas europeas, fundamentalmente de las principales cotizadas en los principales países de la Unión, para ver las prácticas, identificar mejores prácticas. Hemos estudiado también las fuentes principales, que son las fuentes alemanas. Básicamente hay un código de responsabilidad digital corporativa del Ministerio, en el momento que se emitió era Ministerio de Justicia y Protección del Consumidor, creo que lo ha cambiado. Con eso hemos creado un marco borrador que hemos sometido a diversas partes interesadas. Fue un cuestionario que lo hemos pasado a representantes tanto del mundo académico como de empresas y cualquier otro tipo de asociación o entidad interesada. Y la propuesta final pues la hemos sometido a la propia Comisión de Nuevas Tecnologías de AECA. Es la que vamos a publicar y evidentemente decimos propuesta final en el sentido de que es la propuesta de la Comisión de AECA, pero a partir de ahí pues es un documento que queda a disposición de cualquier contribución, ¿no? Al final dejo mi correo electrónico para eso. Bueno, básicamente el marco tal y como lo planteamos tiene esa estructura. Hay una parte general de enfoque corporativo hacia la responsabilidad digital, otra parte específica de riesgos digitales y luego 3 columnas, las 3 dimensiones de inteligencia artificial responsable o fiable, la dimensión de protección de datos y la dimensión de ciberseguridad. Esas 3 dimensiones básicamente tienen una serie de elementos que son comunes o transversales, objetivos, políticas, digamos, toda la conexión con los requisitos legales, con la existencia de órganos de gobierno en esa materia y de los roles, además de elementos específicos. Brevemente, bueno, algunas buenas prácticas. Deutsche Telekom es una de las mejores prácticas identificadas en esos trabajos empíricos, porque ellos hablan ya del House of Digital Responsibility y integran todos los elementos y a partir de ahí pues es una estructura navegable, se puede ir estudiando cada uno. Elementos interesantes, las contribuciones de las tecnologías a lo que denominamos E cuadrado ESG, ¿no? E cuadrado porque además de la dimensión ambiental
consideramos que la dimensión económica también es importante. Bueno, hay una serie de indicadores que están maduros en cada una de las áreas. No tengo mucho tiempo, creo que he saltado esta parte que es la parte, digamos, común, de conexión con los distintos aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, los principales elementos que consideraríamos. Bueno, en relación con lo ambiental, pues todas las soluciones digitales aplicadas para proteger el medio ambiente, la utilización de tecnologías de green computing, todo lo que contribuye a la generación de valor económico como elementos de ese reporting de la visión de responsabilidad digital corporativa de la empresa. Con sus KPIs correspondientes, estos KPIs son KPIs identificados. Evidentemente, aquí hay una tarea de desarrollo todavía. El tema de riesgos digitales, que sí hemos hecho un pequeño trabajo empírico, y estos son sobre IBEX 35, las empresas del IBEX 35, para identificar cuál es el discurso, cuál es la conversación sobre... Esto está hecho con metodologías de minería de textos para identificar cuáles son las principales menciones a las distintas categorías de riesgo que podríamos identificar dentro de riesgos digitales, como riesgos de... la conversación fundamental se centra en torno a los riesgos de ciberseguridad, tanto a nivel de total de frases sobre el número total de frases extraídas, como en relación con el número de empresas IBEX 35, que es la segunda parte de la tabla. Es decir, que el 85% de las empresas del IBEX están reportando sobre los principales riesgos en materia de ciberseguridad y cuáles son las medidas que se toman en relación con ello. Luego, indistintamente, aparece el concepto de riesgo tecnológico. Curiosamente, el de riesgo digital, que es el que nosotros empleamos en el marco de información, no se está utilizando, se usa más bien el de tecnológico y muchas veces se emplea indistintamente. Sin embargo, el riesgo de privacidad es un riesgo, que es un riesgo de cumplimiento, evidentemente, que aparece bastante menos en la conversación. Y no digamos los riesgos relacionados con la transformación digital y los riesgos relacionados con la inteligencia artificial. Pensamos que en principio, debido a que todavía no hay muchas implementaciones de inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Bien, luego en cada una de las áreas, en materia de ciberseguridad, pues evidentemente la estructura es similar. Se trataría de reportar objetivos, políticas y directrices en esa materia, cumplimiento con las directivas y con los estándares correspondientes, la existencia de órganos de gobierno y la existencia de roles, y luego, por supuesto, fundamentalmente, el tema de control interno, monitorización continua y procesos de verificación externa, ¿no? Bueno, esta estructura es similar en las tres áreas, y en el área de inteligencia artificial fiable, responsable, hay una mención especial al tema de los algoritmos. Esto, con la regulación que se avecina, con la regulación que vamos a tener, evidentemente ya hay empresas que, como conocen los borradores, están aplicando, pero sí que es muy importante la parte de abajo, ¿no? Por cada tipo de algoritmo, de cada tipo de solución de inteligencia artificial que pueda tener impacto en derechos fundamentales, que pueda generar discriminación, pues realmente sí requeriríamos dentro de pues, esos disclosures, ¿no? Diciendo que el sistema cumple con esas regulaciones que, bueno, evidentemente vamos a tener reguladores nacionales, y mientras esto se regula, pues evidentemente este puede ser un marco previo de discusión. ¿Cuáles son los pasos que vienen a continuación? Bueno, la opinión se emite, está ya aprobada por la comisión y simplemente falta hacerla pública. Probablemente va a ser esta misma semana. Viene una fase de divulgación y evidentemente abrimos una discusión más amplia, más allá de la propia asociación. Estamos todavía revisando más informes de responsabilidad digital corporativa. Las prácticas en muchos casos son todavía
no están maduras, dependiendo de en qué países. Por ejemplo, en Alemania sí que hay informes además específicos de responsabilidad digital corporativa. Tenemos que seguir identificando buenas prácticas, definiendo más KPIs y, bueno, evidentemente una vez que el marco esté más desarrollado, pues podríamos desde la propia asociación lanzarlo un poco hacia el European. Recuerdo que la primera taxonomía de sostenibilidad del mundo la hicimos en AECA en el año 2006-2007, ¿no? Esto que ahora ya por fin también, al cabo de una serie de años, pues parece que está evidentemente con más nivel de consenso y con todo lo que implica hacer las cosas desde esa perspectiva. Y bueno, nada más dejo mi dirección de correo electrónico por si queréis contactarme. Gracias, Enrique. La verdad que asusta esto de la responsabilidad digital corporativa. Mete miedo, pero bueno, si estamos ya en la transformación digital, en la digitalización plena como objetivo, pues indefectiblemente acabaremos también con riesgo digital, que tú lo hablaste, siniestros digitales y, por tanto, responsabilidad digital, pues no quedará otra. El representante del Ministerio de Justicia y director aquí de Transformación Digital, me imagino que estará de acuerdo con todo ello. Gracias por tu intervención y pasamos ya a la última, María Dolores Urrea, subdirectora general del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. María Dolores, cuando quieras. Ya, ¿mejor? Es que no estaba encendido, entonces es muy complicado, ¿no? Bueno, pues reiterar mi agradecimiento, mi felicitación a la asociación y agradecer el trabajo a todas las personas que han hecho posible que lleguemos a estos 20 años. Bueno, pues como representante del ICAC, regulador nacional, lo que quería hacer es un breve repaso, aunque ya se ha hablado bastante, ¿no?, del marco normativo, pero bueno, en este nuevo paradigma de reporte empresarial, pues hacer un repaso, ¿no?, de la evolución de la información sobre sostenibilidad. Si bien la información financiera, ¿no?, en 1973 se funda la Fundación IFRS en materia de información financiera. Hasta entonces, o sea, desde entonces hasta ahora, las normas de información financiera se han modificado muchísimas veces, ¿no? Si tenemos en cuenta el año 2005, cuando entran en vigor, ¿no?, en Europa, pues hay, no sé, son más de 90 reglamentos, ¿no?, que han ido modificándose. Con lo cual, bueno, pues el trabajo en materia de información corporativa de sostenibilidad pues es titánico, porque en muy pocos años bueno, pues se ha hecho un esfuerzo muy grande en relación con todos los años que ha tenido, ¿no?, la información financiera. Y bueno, vemos como antecedentes, ¿no?, ya se ha mencionado la Directiva de Información No Financiera en el año 2014. Empezó esa primera información exigible, ¿no?, a nivel Unión Europea en materia de información no financiera, que bueno, se transpone al ordenamiento interno en un primer momento, el Real Decreto Ley 18/2017, ¿no?, de forma más tímida, ¿no?, más pegadita a la directiva, si bien ya pues con la Ley 11/2018 pues, en España bueno, se da un paso importante, ¿no?, de ir más allá de la directiva pues, en diferentes, ¿no?, en cuanto al ámbito de aplicación, al contenido, a la verificación, etcétera, etcétera, que bueno, eso, como ya han mencionado mis predecesores en la toma de la palabra, va a facilitar, ¿no?, a las empresas españolas frente a otras empresas europeas pues esa aplicación, ¿no? Luego, a continuación, como consecuencia de las dudas que suscita la Ley 11/2018, en el ICAC se aborda, ¿no?, la publicación, como consecuencia de todas las consultas que vamos recibiendo en materia de información no financiera, la publicación de una guía informativa sobre la aplicación de la Ley 11/2018, pero con carácter
bueno, que no es una norma en sí misma, sino bueno, con carácter no vinculante para ayudar a las empresas en que realicen una buena aplicación de la norma. Y hemos seguido respondiendo a consultas y publicando en el boletín del Instituto, bueno, pues, respuesta a dudas suscitadas en relación, bueno, pues a la aplicación de esta Ley 11/2018 hasta, bueno, pues en este último boletín que no sé si, bueno, que se acaba de publicar. Bueno, pues hay incluso una consulta relativa también al estado de información no financiera, ¿no? Que es una cosa bastante curiosa, que parece que ya el estado de información no financiera está a punto de morir y sin embargo siguen habiendo preguntas. Supongo que cuando se apruebe el anteproyecto de ley, ¿no?, de información corporativa en materia de información, pues, medioambiental, social, de gobernanza, pues también el Instituto seguirá haciendo un esfuerzo en resolver esas consultas, si bien relativo a la aplicación de la ley, ¿no? Porque ya lo que son, que ahora trataré, ¿no?, las nuevas normas europeas de información sobre sostenibilidad, que ya están en vigor desde este año, ¿no? Ya tienen que publicar las primeras, tienen que utilizarlas para elaborar la información, los primeros sujetos obligados, esos al ir mediante reglamento comunitario, ¿no?, de reglamento delegado de la Comisión. Bueno, pues eso ya, lógicamente, el ICAC no podrá pronunciarse sobre esas normas al ser de aplicación directa y obligada. Sin embargo, bueno, el EFRAG, que es el órgano asesor de la Comisión que ha elaborado, pues, esas primeras normas que al final, ¿no?, aprueba la Comisión mediante acto delegado, ha creado una plataforma para ir respondiendo a esas cuestiones. Bueno, como continuación, bueno, pues la Directiva de Información sobre Sostenibilidad por parte de las empresas. Ahora veremos brevemente el anteproyecto de ley de transposición de esa directiva. Ya el año pasado, en mayo, se publicó en audiencia pública el borrador del texto, pero bueno, por las circunstancias nacionales, ¿no?, de elecciones y demás, se ha ido retrasando, pues, más de lo que nos hubiera gustado, ¿no?, la tramitación de ese anteproyecto de ley para convertirlo en ley y que esté a disposición lo antes posible. Si bien, bueno, como consecuencia de esa audiencia pública ya se conoce hasta ahora, ¿no?, el texto, y de momento no ha habido grandes cambios. Y por último, bueno, pues ese reglamento delegado, ¿no?, publicado el 22 de diciembre del año 2023 sobre las normas de presentación de información sobre sostenibilidad, que, bueno, como ahora veremos, pues hay diferentes, digamos, paquetes, ¿no? Ese paquete está aprobado, ¿no?, ese reglamento, el paquete general, ¿no?, que llaman agnóstico, ¿no?, para aplicarle a todas las empresas. Y a continuación, bueno, pues ya hay en audiencia pública, el EFRAG ha publicado el borrador de normas para pymes cotizadas, que también prevé la Directiva de Sostenibilidad, un borrador para pymes no obligadas, un voluntario, ¿no? Esto no está previsto en la directiva, pero bueno, por las razones obvias se ha considerado muy oportuno, pues, que existan unas normas para pymes no obligadas como consecuencia de todas las obligaciones que derivan, como ya se ha dicho antes, ¿no?, de esa ampliación del perímetro, ¿no?, de información a través de la cadena de valor. Bueno, pues en cuanto a la Directiva de Información no financiera, ¿no?, como antecedente, bueno, pues las empresas que están obligadas, ¿no?, por esa Directiva de Información no financiera que se traspuso con la Ley 11/2018, son las que ya están este año, este ejercicio, obligadas a elaborar la información, el informe de sostenibilidad, ¿no? Pues esas grandes empresas que son entidades de interés público de más de 500 trabajadores y las entidades de interés público que son matrices de un grupo de más de 500 trabajadores. ¿Qué pasa con las empresas que no están obligadas por el informe de sostenibilidad? Bueno, pues lógicamente las que están obligadas por el estado de información no financiera tienen que seguir elaborando este año dicho estado, ¿no?, y publicarlo el año que viene. Las materias, bueno, de la Ley 11/2018 todas los conocemos, ¿no? En materia medioambiental, social, derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, teniendo que hacer referencia, ¿no?, e informar sobre los modelos de negocio de la entidad, políticas aplicadas, riesgos relacionados, indicadores clave
naves, etcétera. Y en cuanto al informe, esto es una ventaja, ¿no?, para la Ley 11/2018, informe de gestión. Esto es lo que justifica, ¿no?, porque en un primer momento, cuando empieza a negociarse la Directiva de Información No Financiera, pues ¿por qué el ICAC, ¿no?, va allí a los grupos de trabajo en Bruselas, ¿no?, a negociar esta directiva? Porque fijaros que está insertada dentro de la directiva contable, con lo cual la relación entre información financiera e información no financiera, ahora de sostenibilidad, pues se produce desde el inicio, ¿no?, como información corporativa. De hecho, pues a nivel mundial son los reguladores de información financiera los que están abordando la regulación, ¿no?, la representación, la regulación de la información sobre sostenibilidad. Y si bien en Europa ha abanderado este proceso, ¿no?, de la importancia se ha hecho líder, ¿no?, mundial en cuanto a información en materia de sostenibilidad, la preocupación es a nivel mundial, ¿no? En las reuniones todos a nivel internacional, los reguladores de las distintas jurisdicciones, bueno, pues están esforzando, dedicándose muchos esfuerzos a todo el tema de la regulación en materia de sostenibilidad a través de bueno, pues guías, bueno, y de hecho, bueno, pues una de las preocupaciones, ¿no?, a nivel Unión Europea es la convergencia, ¿no?, que la normativa europea, cumpliendo con el informe de sostenibilidad de acuerdo con el marco europeo, bueno, pues ya se pueda considerar que se cumple, ¿no?, para facilitar a las empresas, ¿no?, que se cumple con los diferentes marcos a nivel internacional. Otro aspecto fundamental que ya se ha mencionado también es el tema de la verificación, ¿no? Sin una buena verificación no se garantiza que esa información sea de calidad. En nuestro país y pocos más en Europa, ¿no?, ya con la Ley 11/2018 se exige esa verificación, aunque no se determina, ¿no?, cómo hacerlo y con qué normas. Ahora ya, pues como veremos con la Directiva de Sostenibilidad, sí que ya se ponen las bases claras, ¿no?, de que hay que hacerlo con unas normas concretas y cómo se tiene que llevar a cabo. Bueno, pues pasando ya a la Directiva de Sostenibilidad, bueno, ya he mencionado, ¿no?, el ámbito de aplicación. Ya en este ejercicio 2024 las empresas y los grupos, ¿no?, que tienen que elaborarla. En cuanto a las pymes cotizadas, pues hay un periodo, ¿no?, adicional, ese escalonamiento, ¿no?, en la entrada en vigor. En principio, ejercicios iniciados a partir de 1 de enero del 2026, pero hay 2 años, ¿no?, para que pueden optar para retrasar esa aplicación. En cuanto a la exención de filiales, este aspecto también, ¿no?, fue debatido cuando se negoció la directiva. Había quien quería, ¿no?, mucha información y, ¿verdad, Manuel?, ¿no?, la Central de Balances estaba en pro de que se exigiera a todas las empresas, no hubiera exención de filiales, pero bueno, luego al final se llegó, ¿no?, pues a un acuerdo y, excepto las cotizadas, pueden seguir gozando, ¿no?, de exención, ¿no?, en la medida que pertenezcan a un grupo superior. Fijaros que la exigencia de información sobre sostenibilidad alcanza incluso a que tengan que dar determinada información en materia de sostenibilidad. No exactamente el mismo informe de sostenibilidad que las empresas europeas, pero sí determinados requisitos, un informe especial de sostenibilidad a determinadas empresas de ámbito fuera de la Unión Europea, ¿no? Y esto la verdad es que es muy singular, ¿no?, porque bueno, pues en un primer borrador, o sea, en un primer texto de la Comisión, esto no se contempló. Sin embargo, al final sí que se decidió que las empresas, las matrices que estuvieran fuera de la Unión Europea con un determinado nivel de actividad de la Unión Europea, bueno, pues sus filiales o, en su defecto, sucursales tenían que dar información, determinada información en materia de sostenibilidad. Y todo esto, además, de acuerdo con unas normas que, bueno, están por elaborar. Es una de las preocupaciones, ¿no?, que tienen, pues, grandes grupos fuera de la Unión Europea. Una empresa, un grupo chino, un grupo, ¿no?, de fuera de la Unión Europea, tiene que dar también determinada información en materia de sostenibilidad y también de forma estandarizada, ¿no?, de acuerdo con esas normas que están por venir. Y bueno, pues o sea, todo esto pues pone de manifiesto, ¿no?, esa importancia de la información corporativa en materia de sostenibilidad a nivel Unión Europea y que afecta, bueno, pues a nivel mundial. Bueno, como ya he mencionado, la principal novedad pues es la obligatoriedad de esas normas. Hay además diferentes, digamos, paquetes, ¿no? El primero que ya
ya está publicado. El segundo, ¿no?, que está ya en borrador, el de las pymes cotizadas. También han empezado también a elaborar normas por sectores y luego este último, ¿no?, al que me he referido, sobre normas para grupos de fuera de la Unión Europea. Fijaros que esto de que la información en materia de sostenibilidad se pusiera en pie de igualdad con la información financiera se lo tomaron tan en serio que en un primer momento, en un primer borrador, se llegó incluso a incorporar sanciones, ¿vale?, por falta de información en materia de sostenibilidad, más allá que en el caso de la información financiera, ¿no?, que no existen sanciones en ese ámbito, con lo cual, esto luego se paró y se espera a que vayan de la mano, ¿no?, en el ámbito financiero y del ámbito no financiero. Pero es una de las cuestiones que fuera de la Unión Europea primero preguntan. Dicen, y si no elaboramos esta información, ¿no?, sobre todo pues estos grandes, dice, ¿qué sanciones hay?, ¿no? En cuanto a la verificación, ya me he referido. Aquí también, pues este calendario, ¿no?, de adopción de normas, los plazos de aplicación. Ya en este ejercicio, ¿no?, ya hay empresas y grupos, entidades de interés público en materia de trabajadores que están obligados. Y, pues nuestro anteproyecto de ley de momento va muy pegadito, ¿no?, a lo que dice la directiva. El borrador de texto ya se ha conocido. Pero, pues ahora falta pues toda una tramitación parlamentaria que esperemos que sea, en la medida de lo posible, ágil y nos permita tener pues una ley lo antes posible pues para todas las empresas obligadas. Aquí hay una relación de estas normas, de este primer set, de las normas europeas de información sobre sostenibilidad y, pues la arquitectura, ¿no?, de estas normas. Y, como preocupación de la Comisión para la implementación de estas normas, pues ya he mencionado esa plataforma de preguntas y respuestas que ha creado el EFRAG. Tiene ya más de 400, ha recibido más de 400 consultas que va respondiendo poco a poco. En el ICAC hemos hecho un esfuerzo, ¿no?, para apoyar a los preparadores y estamos traduciendo esos set de consultas que ha emitido el EFRAG. Hemos publicado el primer set, estamos a punto de publicar el segundo. Y el EFRAG también, en esa preocupación de implementación de las normas, ha elaborado una guía sobre materialidad, esa materialidad, ¿no?, esa doble materialidad a la que ya nos hemos hecho, ya se ha mencionado, una guía sobre la cadena de valor, ¿no?, esta gran novedad también de la obligación que tendrán las pequeñas empresas en la medida en que quieran seguir operando con empresas obligadas, y una guía sobre la lista de datos. Y sin más, pues que la información sobre sostenibilidad, pues el desarrollo que ha tenido en poquísimos años obliga a hacer un esfuerzo muy importante, ¿no?, por todas las partes afectadas, ¿no?, interesadas, preparadores, verificadores, auditores, consultores. Pero está para quedarse y a nivel mundial, pues deciros que la preocupación y los recursos dedicados pues van también en línea con, no tanto, ¿no?, como lo que hemos hecho en Europa en muy poco tiempo, pero que al final yo creo que vamos a llegar pues a sitios muy parecidos. Muchas gracias. Vemos que el ICAC comparte la misma preocupación que la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el anteproyecto de ley que transponga la directiva y la misma preocupación que tenemos todos los agentes que intervenimos en la materia de que antes de 31 de diciembre esté en vigor la norma. Y por lo demás, en cuanto a la intervención de María Dolores, yo creo que es fundamental lo de las guías que está implementando el ICAC para facilitar toda esta información, sobre todo en cuanto a la normativa que será voluntaria para las pymes no cotizadas, que son el 90 y tantos por ciento, el 99% de nuestro mercado en España, que es lo que ayudará a que no solo que los agentes exijan a las empresas cumplir con esta información de sostenibilidad, sino contar con medios que les faciliten pues todo el reporting y el depósito en los registros. Gracias. Yo creo que ahora lo que toca es hacer alguna pregunta. Los cuatro ponentes yo creo que están ansiosos de que alguien haga alguna pregunta
y si no lo están ellos, lo estaré yo, porque si no me toca hacerla a mí. Veo ahí ya que levantan una mano, gracias a Dios. Hola, sí. Es una pregunta sencilla. En el reglamento delegado se menciona doble importancia relativa, en inglés double materiality, simplemente por curiosidad. Todo el mundo sigue diciendo doble materialidad o materialidad. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Gracias. Bueno, en principio el tema de el interés, ¿no?, de la Comisión que la normativa se conociera lo antes posible hizo que las traducciones pues, salieran sin estar convenientemente, digamos, revisadas, ¿no? Todos los Estados miembros se les da la oportunidad de hacer observaciones. Entonces, bueno, pues eso hizo que no solamente en español, ¿no?, sino en todos los idiomas, ¿no?, el reglamento delegado saliera sin esa previa revisión, ¿no? Entonces, bueno, la Comisión está trabajando. Entonces, bueno, la promesa que hizo la Comisión es que una vez hecha esa publicación, pues iba a revisar, iba a publicar luego mediante un texto consolidado todas las traducciones convenientemente revisadas. Entonces, bueno, nosotros desde el primer momento hicimos comentarios, observaciones, ¿no? El término de doble materialidad pues está ya muy acuñado, pero bueno, salió con ese término de doble importancia relativa y estamos esperando, por supuesto, pues a que se revise. De momento, todavía está revisando la Comisión el texto en lengua inglesa, ¿vale? Y después, a continuación, bueno, pues lo que va a hacer es, con ese texto inicial en lengua inglesa, ir revisando en todos los idiomas, porque las observaciones y los comentarios han sido mucho, pero no solamente en español, sino en todos los idiomas, y por eso, bueno, pues se utiliza hasta ahora. Y las traducciones que nosotros hemos hecho y que hemos publicado, traducción no oficial, ¿no?, a través del ICAC, pues por ejemplo, de esa primeros set, ¿no?, de preguntas y respuestas de la plataforma del EFRAG. También hemos publicado, para facilitar a las pymes, el borrador de normas para pymes no cotizadas, ¿no?, para pymes voluntarias, fundamentalmente porque como va a ser no se va a realizar a través de un acto delegado de la Comisión, no va a haber una traducción de la Comisión, probablemente, no lo sabemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya en el ICAC hemos hecho ese esfuerzo y se ha publicado. Conclusión, que esos términos que hay actualmente ahora ¿no?, esos conceptos, por ejemplo, de importancia relativa en vez de doble materialidad, esperamos que una vez revisada por la Comisión, pues ¿no?, se utilicen los términos que consideramos más usuales, ¿no?, como ese y otros muchos. ¿Alguien más? Sí, no sé si es para María Dolores. Recuerda que en la última comisión de ECA pregunté qué era exactamente el análisis sobre materialidad y cómo se hacía. Y quedó ahí como pendiente la respuesta hace bien poco. E insisto en ella, porque todos hemos leído infinidad de... Iba a decir... Bueno, no voy a decir lo que estaba pensando, pero es tan complicado de explicarle a una gran corporación y a una pequeña y a una entidad financiera. Como representante de ICAC, ¿puedes definirnos exactamente qué es y cómo se hace un análisis de doble materialidad? María Dolores, por favor, y cualquier otro de los ponentes. Eduardo, tú también, si quieres. Pues la verdad es que es un tema efectivamente complicado, ¿no? Por eso la preocupación del EFRAG de hacer una guía, ¿no?, que todavía está en borrador, no es pública, pero sí no es definitiva, digamos, pero sí ha estado ya en audiencia pública sobre esa implementación, ¿no?, de cómo hacer la valoración de la materialidad, porque la materialidad es clave para la información que hay que reportar. Entonces, bueno, pues yo no sé si Eduardo, ¿no?, pero remito fundamentalmente, ¿no?, a esa guía de implementación que creo que está
bastante bien hecha y es fundamental, ¿no? Tal y como he mencionado también, ¿no? Hay otras guías, pero la de materialidad es la primera en la que se puso a trabajar el EFRAG porque bueno, es la clave, ¿no? Es la clave y, de hecho, incluso en las normas de pymes cotizadas, también incluso en la voluntaria, aunque en la primera fase no hay materialidad, pero luego sí que hay que hacer una cierta materialidad, aunque bueno, con simplificaciones, ¿no? No hay que, en el caso de las pymes voluntarias, no hay que informar cómo se hace ese proceso, pero sí los resultados. Entonces, bueno, pues el tema de la doble materialidad, ¿no? Materialidad financiera, materialidad de impacto, bueno, pues os remito, ¿no? a esas guías que, en cuanto sea definitivas, publicaremos también traducida, esa traducción no oficial en la página web del ICAC, ¿no? para facilitar el entendimiento y la aplicación por parte de las empresas. No sé, Eduardo, si tú quieres añadir algo. No, yo la verdad es que es un concepto, yo creo que acabará evolucionando. La gran cuestión es por ejemplo, el ISSB solo habla con la materialidad financiera, ¿no? La gran cuestión es la autonomía de la materialidad de impacto, ¿no? Y efectivamente, yo creo que y cada vez más por la propia evolución de la legislación, por la propia evolución de la percepción de los ciudadanos, de los aspectos sociales y medioambientales, toda materialidad de impacto acaba teniendo un impacto financiero a través de riesgo reputacional, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un concepto en evolución. Yo, en el corto plazo, creo que es mucho más cauto remitirme a la implementación que hace el EFRA, pero yo creo que es un concepto que irá evolucionando, ¿no? Y en este diálogo que hablaba el EFRA, que para nosotros como reguladores de valores es fundamental, de interoperabilidad entre las distintas normas, pues está en discusión con el GRI, con el ISSB, etcétera, etcétera, y se acabará aquilatando un poco más los dos conceptos. Pero bueno, yo creo que efectivamente la directiva lo define de manera más o menos clara. Luego es verdad que no siempre es fácil aterrizarlo, pero el Implementation Guidance del EFRA yo creo que bueno, clarifica un poco la cuestión. Sí, muchas gracias por las presentaciones y en relación con esta pregunta, un comentario y pregunta también. Parece que es la primera vez que el partido se juega por completo en Europa. O sea, el hecho de que cualquier interpretación ya no se va a hacer en España, sino que la interpretación, como nos has dicho, va a ser la que haga el EFRAG. Entonces, esto significa que a partir de ahora hemos tenido durante muchos años la suerte de que tanto CNMV como ICAC estabais aquí, nosotros teníamos la proximidad vuestra para poder hacer cualquier pregunta. A partir de ahora, las preguntas tienen que ir a Europa a la hora de hacer estas interpretaciones. ¿Qué papel podemos hacer de forma conjunta en un sitio como XBRL España para que cuando queramos influir en algo de forma colaborativa influyamos, que tendrá que ser antes, claro, me imagino, en las fases tempranas de la normativa? Creo que podría ser XBRL España el sitio en donde nos ayudemos unos a otros, o deberíamos de hacerlo más en las comisiones, en ESMA, en las comisiones del ICAC. ¿Cuál es vuestra perspectiva de este futuro al que ahora vamos a estar incorporados? Bueno, yo creo que por ser positivo, ¿no? Al fin y al cabo, el partido, ¿no? Como dices, se juega en Europa. En materia financiera se juega en la Fundación IFRS, ¿no? Entonces, bueno, probablemente haya sido una de las estrategias de la Unión Europea, ¿no? Para, en materia de sostenibilidad, de información sobre sostenibilidad, pues dar ese paso y tener un poquito más de control, ¿no? sobre la materia. Y en cuanto a, bueno, el ICAC, ¿no? Participa en los diferentes boards del EFRAG, ¿no? Tanto en materia financiera como en materia de sostenibilidad, también en el board administrativo, con lo cual, bueno, pues como Estado miembro representado en EFRAG tenemos un cierto poder de decisión, ¿no? Con lo cual, pues tampoco es que se haya dejado, ¿no? Esas consultas, si bien en materia financiera, ¿no? En norma local, nuestro PGC pues es más
asequible, más cómodo, ¿no?, acudir al ICAC, pero bueno, en materia de sostenibilidad, pues habrá que acudir al IFRAC, donde estamos representados. En la Fundación en el IASB no estamos representados, ni tampoco en el ISSB. Bueno, ya todos los medios colaborativos que ayuden a aclarar, pues serán bienvenidos. Eso no quiere decir que la interpretación de la ley, que sí que es nuestra, sí que estemos para resolver las cuestiones. Y supongo que se plantearán muchas. Esperemos que no tantas, ¿no?, como en el estado de información no financiero, pero bueno, que en el informe de sostenibilidad sí que ahí sí que tendremos competencia. Pero en el otro, indirectamente, pues también tendremos nuestra función. Y la tenemos, de hecho, ¿no?, porque es el BOAR de sostenibilidad del IFRAC el que aprueba las preguntas y respuestas, en el que tenemos nosotros la representación. Sí, con respecto al alcance de la revisión, en la última sesión en la que te vi, María Dolores, decías que aún el alcance de la revisión o verificación es limitado. No sé si ha habido alguna evolución últimamente, ya que se empieza cada vez más a hablar de ello. Si hay alguna novedad, simplemente. De momento todavía no hay norma de verificación, o sea que aún hay mucho recorrido, ¿no? Hasta el 2028 es cuando la Comisión tendrá que plantearse si el mercado está lo suficientemente maduro, ¿no?, para ir a esa revisión razonable, ¿no?, esa verificación razonable en vez de la verificación limitada. Pero antes hay mucho camino por recorrer. De hecho, bueno, pues en el ICAC también están trabajando en un grupo de trabajo para, hasta que la Comisión no emita esa norma de verificación, pues las empresas tengan a su disposición una norma de verificación. Gracias. Bueno, si hay alguna cosa más, hay una pregunta más. Venga. Perdonad. Esto, de cara a la implementación de las nuevas normas sobre sostenibilidad, ¿vale?, que van a tener acompañado a su vez digitalización y etiquetado, dado que ahora mismo la información financiera solo se etiqueta en la que corresponde a la consolidación de empresas cotizadas, ¿se espera que el ICAC extienda ese etiquetado de información financiera más adelante para que al final tanto el set de información de sostenibilidad como la financiera, que sea afectada a compañías no cotizadas, sea aplicable también? No sé si me he explicado. Ahora mismo el etiquetado de la información financiera solo afecta a grupos consolidados, ¿no?, que cotizan. Cuando haya compañías que no sean cotizadas, que tengan que presentar información de sostenibilidad, que a su vez tengan una obligación de etiquetado, ¿vale?, quedaría como empresas no cotizadas con la información de sostenibilidad etiquetada y la información financiera no. Entonces, ¿el ICAC está pensando en extender el etiquetado de información financiera a estas sociedades no cotizadas? Pues de momento no. Pero vamos, como has dicho, ¿no?, la directiva sí que contempla las empresas obligadas a presentar información sobre sostenibilidad, que tienen que hacerlo. El informe de gestión, ¿no?, tiene que estar digitalizado y etiquetado, ya lo ha dicho Gemma en el vídeo anterior, ¿no?, que estará todo. Pero bueno, eso tendrá que ser un proyecto global, ¿no? De momento solo las empresas obligadas, que ya parece mucho, ¿no?, todas las empresas obligadas a presentar información sobre sostenibilidad, el informe de gestión tendrán que hacerlo bueno, pues de forma digital, ¿no?, y se irá previendo todo en el formato XBRL, pero bueno, todavía no va a ser inmediato. Me parece que no se ha dicho a lo largo de la mañana, pero la aprobación y la entrada en vigor del XBRL para las empresas obligadas probablemente no esté hasta el 2026. Si se aprueba en el 2025, empezará en el 2026 y no sabemos si estará ya a inicio de ejercicio o ya avanzado el ejercicio. Lo cual, bueno, pues es una preocupación, ¿no?, porque como hemos visto todas las bondades que tiene XBRL, cuanto antes esté disponible, mejor, pero bueno, que es un proceso que hay que hacerlo con cuidado y requiere mucho trabajo. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos ya por finalizada la sesión de hoy.
Habrá ahora, me parece que hay una entrega, unos pequeños obsequios a los intervinientes de hoy, las fotos de rigor, y ya pasaremos a la esperada Copa de Vino Español. Gracias a todos.